Hola a todos. Bienvenidos al canal Análisis y Revista. Disfruten del programa. El famoso artista Özcan Deniz, quien últimamente ha acaparado titulares tanto por su vida personal como por su nueva imagen, vuelve a ser noticia con sus sinceras confesiones en el programa Bamdes o Betler. Con su habitual serenidad, Özcan Deniz compartió sus sentimientos y vulnerabilidades con una franqueza sin precedentes. Al hablar de un rasgo personal, Deniz llamó la atención con las palabras: "Nunca olvido lo bueno ni lo malo". El reconocido artista, quien afirmó que no puede olvidar los sucesos vividos incluso años después, dijo: "No olvido nada de lo que me han hecho. Puede parecer ridículo, pero no. Cuando me hieren, incluso años después, encuentro la manera de responderle a quien me lastimó con sarcasmo, revelando así la profundidad de su mundo interior". Estas palabras de Özcan Deniz revelaron que aún carga con el peso de resentimientos del pasado. El artista, cuya sinceridad se destacó a lo largo del programa, resumió su visión de la vida diciendo: "La bondad es muy importante para mí". Enfatizó la importancia que le da a la sinceridad y el respeto en sus relaciones al afirmar: "Tengo límites muy claros en cuanto a la bondad. Como soy bondadoso, quiero ver esa bondad en los demás también". Esta declaración demostró una vez más la firmeza que mantiene tanto en sus amistades como en su vida personal. Sin embargo, la parte más comentada del programa fue la confesión de celos de Özcan Deniz. Las palabras del famoso artista acapararon titulares tanto en el estudio como en las redes sociales. Özcan Deniz reveló sus antiguas traiciones de confianza, diciendo: "Me han traicionado toda la vida, mi familia, mis colegas, mi reputación". Sorprendiendo a la audiencia con estas palabras, el artista admitió que las traiciones que sufrió habían dejado una profunda huella en su vida. Deniz admitió abiertamente que esta situación también afectó su vida personal. "Tengo miedo de que me vuelvan a traicionar. A veces esto llega a extremos, hay días en que sigo a escondidas a mi esposa, Samar", dijo, en una declaración sincera y valiente. Estas palabras del famoso artista, conocido por no ocultar sus sentimientos, se convirtieron instantáneamente en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Algunos seguidores interpretaron las declaraciones de Özcan Deniz como un desahogo genuino, mientras que otros expresaron su sorpresa, calificándolas de una confesión muy honesta. Sin embargo, todos coincidieron en que la sinceridad y la franqueza del artista, que no oculta sus emociones, son dignas de admiración. Özcan Deniz, quien ha cosechado éxitos tanto en la música como en la actuación durante muchos años, ha demostrado una vez más su profunda personalidad, no solo en el escenario sino también en la vida real, con estas declaraciones. El artista, que ha acaparado titulares con sus confesiones sinceras, al parecer ha conmovido a sus fans de una manera diferente esta vez. Las declaraciones de Özcan Deniz dividieron tanto a sus fans como a los medios. Algunos comentaron: "La honestidad tiene un precio", mientras que otros exclamaron: "Por fin, una celebridad habla abiertamente de sus verdaderos sentimientos". Sus palabras, que se viralizaron en redes sociales, se vieron aún más impulsadas por su confesión: "Estoy espiando a su esposa en secreto". La declaración del famoso artista volvió a poner en el centro del debate público el tema de la confianza y los celos en las relaciones. Tras la emisión del programa, fuentes cercanas a Özcan Deniz sugieren que estas declaraciones marcan un punto de inflexión en su vida interior. Deniz, conocido por su larga trayectoria profesional, sus relaciones familiares y sus resentimientos del pasado, ahora estaría deseoso de hablar abiertamente de todo. Sus palabras: "No olvido ni lo bueno ni lo malo", en particular, se interpretan como prueba de que aún carga con las cicatrices de su pasado. La relación de Deniz con su esposa, Samar, se ha convertido en un tema de creciente interés tras estas revelaciones. Se rumorea que la pareja, que prefiere mantener un matrimonio discreto y sin llamar la atención, experimenta altibajos emocionales de vez en cuando. Sin embargo, la confesión de Özcan: "Tengo miedo de que me vuelvan a engañar", reveló una herida profunda y persistente. Sus fans inundaron al artista con mensajes de apoyo en las redes sociales: "Todos hemos sufrido decepciones amorosas en el pasado, Özcan simplemente fue honesto". Mientras tanto, las declaraciones de Deniz resonaron en el mundo del espectáculo.
Muchos de sus colegas artistas elogiaron su sinceridad, mientras que otros comentaron, no deberías hablar de tu vida privada tan abiertamente. Sin embargo, la singular personalidad de Özkan Deniz, su forma discreta y sin complejos de compartir sus emociones, lo caracteriza por ir siempre un paso por delante. Tras estas emotivas confesiones, Deniz, quien ha estado en el ojo público durante mucho tiempo por sus proyectos teatrales y cinematográficos, estaría preparando un nuevo proyecto musical. Se rumorea que el artista reflejará esta lucha interna en sus nuevas canciones. Se afirma que llevará a sus fans por un viaje emocional con sus nuevas composiciones, que exploran especialmente los temas de la traición y la confianza. Su actitud sincera, su sonrisa genuina y sus ojos a veces humedecidos cautivaron al público durante el concierto. Özkan Deniz, quien evoca una tristeza familiar, aún conserva vestigios del pasado en su corazón. Pero también posee la valentía de transformar esos vestigios e incorporarlos a su arte. En resumen, las declaraciones de Özkan Deniz en Bamdes o Betler, Conversaciones sanas, no fueron solo una entrevista, fueron una especie de confesión, una forma de terapia. Para sus seguidores, ya no es solo una voz poderosa, es un artista que expresa con valentía sus sentimientos y no oculta su fragilidad ni su humanidad. Y parece que estas declaraciones marcarán el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Özkan Deniz. Gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo, cuídense.